ayer el personero de Medellín, William Jeffer Vivas, presentó la rendición de cuentas del año 2022 que tiene unos datos bien interesantes, pero además hay unos asuntos de coyuntura de ciudad que vale la pena revisar con el personero distrital. Personero, nos alegra tenerlo esta mañana para conversar. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Siempre he dicho que este espacio es un espacio para venir a hablar con todos los antioqueños, contarles cómo va la personería de Medellín y cada una de las actividades que venimos desarrollando. Gracias por eso, por sacar el ratico y atendernos, personero. Digo, usted presentó ese balance de gestión, pero es que hay unas coyunturas de ciudad bien importantes. A las 7:27, ¿cuál es el balance que usted puede hacer de la situación de las comunidades indígenas que hace un par de jornadas ingresaron violentamente y generando destrozo y vandalismo las instalaciones de la alcaldía y que en este momento siguen esas casi 800 personas con muchos niños en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos? ¿Cómo va la negociación y cómo va la atención y además la defensa de los derechos de esas comunidades? Porque recordemos, el 30, el 40% de ellos son menores de edad. Bueno, lo primero que quiero decir respecto de la protesta de los indígenas es que el año anterior, noviembre, octubre, el año anterior la personería emitió una alerta donde dio cuenta de que cerca de 500 indígenas, entre estos 245 menores de edad, estaban en la ciudad, en las comunas 14, 15 y 10 en actividades de mendicidad. Y exhortábamos a Bienestar Familiar, a la administración municipal, para que desplegara una serie de acciones para poder evitar estas actividades de mendicidad y que los niños estaban expuestos a situaciones que los ponían en riesgo. Nos conocimos de la protesta de las comunidades indígenas y que decimos que no estamos de acuerdo de que se utilice la violencia como método para reclamar derechos. Finalmente, previo a diálogos con ellos, salen hacia un coliseo. En el coliseo estamos en conversaciones. Nosotros como personería somos allí simplemente garantes y se ha planteado por parte de los miembros de la mesa. Por un lado, la unidad de víctimas dice que en 15 días está dispuesta a que se puedan retornar los que estén interesados en hacer retorno voluntario con las garantías que merecen para ello. Y como se han identificado algunos asuntos relativos con afectaciones a la salud, se ha determinado por parte de la Secretaría de Salud que va a estar un equipo de profesionales de la salud atendiendo cada uno de los quebrantos que tiene esta población. Ellos están planteando que se permita que las mujeres puedan trabajar en distintos sitios de la ciudad, esos sitios que la personería identificó con sus hijos menores, y la personería ha dicho que esa es una línea roja. Pero trabajar, personero, ¿qué es? ¿Es hacer qué? ¿Cuál es el concepto de trabajo que están esbozando ellos en las conversaciones? Dicen que venden artesanías en distintos sectores de la ciudad, pero esas artesanías que dicen que venden, nosotros como personería ya desde el año anterior hicimos una revisión en terreno y encontramos que estaban en actividades de mendicidad a altas horas de la noche y poniendo en riesgo la salud, la vida de los menores. Nosotros hemos dicho en la mesa de que esa es una línea roja y es que ninguna autoridad puede autorizar de que se instrumentalicen los menores de edad. Personero, con respecto a esa alerta que ustedes emitieron, ¿hubo alguna atención, acatamiento por parte de la administración municipal? ¿Qué se hizo a raíz de esa alerta? Producto de esa alerta se vienen realizando una serie de operativos entre Administración Municipal, Policía de Infancia y Adolescencia y Bienestar Familiar, y eso fue una de las razones que motivó la protesta de la población indígena. Esos operativos, esas actividades de control se vienen realizando sobre el sector de Poblado, calle 10, Provenza, donde generalmente encontramos miembros de la población indígena, porque hay extranjeros que deciden darle un apoyo económico que finalmente estamos alimentando las actividades de mendicidad. Y ellos manifestaban, uno de los gobernadores manifestaba que esa era una de las principales razones que los había motivado para hacer esa protesta violenta, entre otras cosas, que se realizó, porque no los estaban dejando trabajar.
Personero, yo le cambio un poco el tema porque tenemos aquí la rendición de cuentas del año 2022. Hay varios aspectos que llaman la atención, entre ellos la vigilancia administrativa que realizan ustedes como personería, esa vigilancia a funcionarios públicos, y nos dice que hubo un incremento de más de 125% de los pliegos de cargos. ¿Qué está pasando? ¿Se incrementaron las denuncias o qué particularidad han encontrado ustedes en actuaciones pues no correspondientes por parte de entidades públicas? Bueno, sí ha habido un aumento en el número de denuncias, un promedio de 30, a veces 50 denuncias llegan al mes, pero también ha habido un aumento en la eficiencia, en la celeridad por parte de nuestros servidores en el actuar procesal, en avanzar con las etapas procesales en materia disciplinaria. Hicimos una revisión que había pasado en los últimos 8 años y realmente vemos que los resultados en materia disciplinaria, en cuanto a pliegos, en cuanto a decisiones disciplinarias, es un resultado histórico. Es el más alto de los últimos 8 años. El año anterior, por ejemplo, tuvimos un total de 5 fallos sancionatorios. Y yo quiero decir algo, no quiere decir de que las entidades de control como la personería debe medirse por el número de sanciones que se apliquen en contra de los ciudadanos, pero sí hay una medición de la efectividad de las resultas finales de un proceso disciplinario cuando quiera de que los elementos probatorios, igualmente los elementos que fundamentan la sanción disciplinaria conllevan a que haya un reproche frente a la conducta de un ciudadano o de un particular que ejerce funciones públicas, y en este caso en nuestra competencia los funcionarios de carácter municipal. Un total de 5 fallos sancionatorios emitió la personería el año anterior y un total de 3 funcionarios que fueron suspendidos provisionalmente de manera cautelar en el marco de una actuación disciplinaria. Fallos absolutorios, tuvimos un total de 4 decisiones de archivo y 6 nulidades. En cuanto a fallos sancionatorios, los últimos 10 años es la cifra más alta que ha tenido la Personería Distrital de Medellín. Bueno, aquí tiene usted cifras y las cifras hablan por sí solo de una gestión. 89.252 atenciones prestadas en el 22, 900 intervenciones como Ministerio Público, 300 acompañamientos en audiencias de inspecciones de policía y tránsito, 311 verificaciones en derechos humanos, 31 conformaciones de registro de veedurías, 33 sensibilizaciones, 1.220 atenciones en capacitaciones y asesorías, 40 brigadas con más de 850 atenciones. Y habla usted de los fallos. 4 fallos absolutorios, 5 fallos sancionatorios, 4 decisiones de archivo y 6 nulidades. Ojo, 4 fallos absolutorios, los libraron, no encontraron nada. 5 sancionatorios, 4 decisiones de archivo que no llevan a sanción y 6 nulidades que tampoco llevan a sanción. En resumen, la personería muestra aquí que tuvo 5 fallos sancionatorios. Solo 5, preguntarán algunos personeros. O sea, la pregunta es... Hay muchas denuncias, hasta viene ese escándalo esta semana, terminó esa semana con el boom de una funcionaria que estaba en el ejercicio del cargo hasta después de proferir una medida de aseguramiento. Hay un escándalo por parte de la Procuraduría que dice que empezó a pedir contratos de unos funcionarios de Secretaría de Educación Municipal porque supuestamente estaban haciendo campaña a un precandidato a la alcaldía. Perfecto, pero sobre esto la personería... ¿Qué dice? Porque si usted alguna vez me dijo ahí sentado, no, es que nosotros podemos decir dar bombas, no, pero hay que dar nombres, o sea, porque es que es una función extraordinaria la personería, pero muy silenciosa. Pero la gente dice, sí, pero muy anónima. Esto requiere que haya, como la gente quiere, que se muestren resultados, pero que sean con nombre, diga, el secretario tal, la personería tiene este proceso y lo terminamos y lo condenamos, y esto es porque si no la gente dice, no, sí, chévere, ahí está la personería, pero falta como más, no sé si es un tema comunicacional, si es contundencia, pero creo que es injusto con la personería tanto que mostrar, y la reclamación aquí en redes es, oiga, ¿qué han hecho frente a estos temas que son puntuales de ciudad? Bueno, nosotros cada vez que emitimos una decisión de sanción o de suspensión es comunicada. Siempre sacamos un boletín y es enviado a todos los medios y a la ciudadanía se le comunica a través de medios de comunicación y a través de nuestras redes sociales. Frente al caso específico que nos toca de Secretaría de Educación, fue la personería que de manera oficiosa inició investigación en materia disciplinaria, que iba muy avanzada.
Y hace aproximadamente un mes la Procuraduría, en uso del poder preferente, se llevó el proceso. Para continuar. Hay que contar eso. Ustedes arrancan y la personería y Procuraduría dice, yo me lo llevo. Se lo lleva. Eso. Y así se ha llevado varios procesos. Eso. Se ha llevado varios procesos que han muy adelantados, ya casi listo para proferir pliego de cargos. La Procuraduría, en uso del poder preferente, se lo lleva y ya es la Procuraduría que tiene la tarea de emitir un fallo sancionatorio o un fallo absolutorio según las pruebas que hayan en el proceso. Y en ese sentido, Personero, esas denuncias de presiones de directivas de la alcaldía a contratistas para que hablen bien de algunos secretarios y ayuden en redes sociales a sacarlos de buena manera en sus retos judiciales, o ese que decía Juan, sí, la presión a contratistas para que apoyen aspirantes a la alcaldía de Medellín. ¿Ustedes están llevando casos en ese sentido o eso también se lo llevó la Procuraduría? Lo primero que hay que decir frente al tema de presiones, presuntas presiones a contratistas, nosotros llevamos una investigación, una por temas de Secretaría de Educación, otras por temas de Secretaría de Inclusión Social, Familia y Convivencia, y que por cuestiones de debido proceso, tú conoces, debemos de tener reserva porque así lo dice la ley 1952, modificada parcialmente por la 2094, y es que debemos de tener reserva. Yo sé que la gente quiere que le digamos, este proceso va en tal estado, vamos a sancionar, debemos decirle de manera coloquial. Pero ustedes han encontrado las pruebas, Personero, o sea, no solamente les han llegado con el comentario, con el rumor, sino también con las pruebas para soportar el proceso. Voy hacia allá. Déjenme decirlo de manera coloquial, a la gente le gusta ver sangre en la arena. Pero resulta que este es un proceso disciplinario que debe respetarse las garantías. Hay denuncias que nos llegan y que son simplemente comentarios sin elementos probatorios y se han archivado, como ocurre con las que hemos dicho que se han archivado, pero hay investigaciones que van avanzando de manera importante porque existen elementos probatorios, existen elementos fácticos y jurídicos que dan cuenta de que sí existen irregularidades y vamos avanzando. Solo que tenemos que hacerlo con el respeto del debido proceso, porque de lo contrario, ese proceso lo podemos llevar a sanción y se nos cae la sanción, porque recuerden que las sanciones disciplinarias tienen control jurisdiccional. Y aparte de que tienen control jurisdiccional, es posible si se emite una sanción disciplinaria con desvío de poder, para que lo entienda la gente de mejor manera, si se emite una sanción disciplinaria de manera caprichosa, es posible que a futuro nuestro funcionario de instrucción y decisión disciplinaria estén abocados a un proceso penal, disciplinario y también de responsabilidad patrimonial. Por eso es la responsabilidad de nosotros hacer un proceso disciplinario de manera juiciosa, de manera objetiva, tranquila, no al calor de las tensiones políticas y las presiones que hayan en ciudad. Personero, para que hagamos una ronda de cierre, de esas casi 90.000 atenciones prestadas por la personería en el año 2022, ¿qué fue lo más demandado? ¿Por qué la comunidad los buscó más a ustedes en la personería distrital? Definitivamente el tema por el cual acude la gente más a la personería son temas de salud. Salud, porque las EPS se niegan a entregar el medicamento, la autorización de un procedimiento médico o simplemente no atienden a los ciudadanos. Y acuden a la personería y nosotros tenemos allí, por fortuna, algunas EPS que hemos hecho algún convenio para que estén en la personería, para cuando llegue un ciudadano y presente una queja, pedirle a la EPS que solucione de manera urgente, de manera célere. Si la EPS no logra solucionar, ahí sí iniciamos una acción de tutela o un derecho de petición, o si la tutela la fallan a favor y la EPS no cumple, iniciar con incidentes de desacato. Son un total de 89.000 violaciones a derechos humanos que se llevaron ante la Personería Distrital de Medellín. Es posible que haya una cifra mucho mayor porque hay gente que no acude a la entidad a hacer las denuncias sobre presuntas violaciones o desconocimiento a su derecho fundamental, sea la salud, sea la libertad, sea el derecho de petición, que también es muy demandado cuando quiera que los ciudadanos hacen peticiones a las entidades y las entidades no dan respuesta oportuna. Personero, independiente de ese proceso que se surte con los funcionarios de la Secretaría de Educación de Medellín con respecto a Buen Comienzo, hay cifras que evidencian que hay un número de niños que dejó de recibir atención con este programa. ¿Cómo garantizarle los derechos a la alimentación a estos niños que no alcanzaron a ser incluidos en Buen Comienzo?
A finales del año anterior, nosotros, de la mano de la Procuraduría Provincial, hicimos un recorrido por el lugar de almacenamiento de bodegaje de el PAE. Fuimos igualmente a algunas instituciones educativas para ver cómo estaba funcionando el PAE. Y de ese recorrido hubo una recomendación según la explicación que daba la administración municipal, y era que por institución educativa había un número de beneficiarios. Y una de las recomendaciones es que ojalá se logre de que haya cobertura universal, que todos los estudiantes de colegios y escuelas de determinado grado, ojalá todos los grados, puedan recibir este complemento alimentario. Este complemento alimenticio ojalá lo puedan recibir, porque encontramos algunas instituciones educativas donde nos decían que tenían apenas 60 cupos y son 100 niños que requieren de que se les dé este apoyo por parte de la administración. Esto demanda un esfuerzo económico gigante por parte de la alcaldía, pero se lo pusimos sobre la mesa y ojalá se logre que sea Medellín la primera ciudad que tenga cobertura total, 100% de sus estudiantes en este programa de alimentación escolar. Dos preguntas finales para el personero, por favor. Sí, personero, hablamos mucho de los homicidios en la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, esa disminución en las cifras, pero hay una situación que quizás es un poco silenciosa, pero que vemos que la gente ha acudido mucho a la personería por esto, y es el desplazamiento forzado intraurbano. ¿Qué está pasando y se están tomando las medidas para ese desplazamiento? Lo que ocurre en Medellín nos da una enseñanza de qué pasa con el tema de derechos humanos en contextos urbanos. El desplazamiento forzado interurbano ha tenido momentos en que sube la cifra y momentos en que la cifra ha estado un poco llana. Pero todo obedece a que hay fenómenos que, ya lo hemos dicho en varias reuniones con la administración municipal y distintas instituciones, sobre lo importante de identificar los nuevos fenómenos criminales. En Medellín ya no es fácil encontrar de que llegan a la casa de un barrio determinado, una comuna determinada, de manera violenta, exigir de manera violenta a que entreguen un recurso producto de una extorsión. No, ya existen otras metodologías que está utilizando la criminalidad para poder captar recursos y con eso poder financiar sus actividades. Y cuando la gente no lo hace, finalmente termina amenazada y termina desplazada. Y es que en muchos barrios de la ciudad, y yo no estoy descubriendo que el agua moja, esto es una de las cosas que ha descubierto claro, nuestro equipo de investigadores, pero esto no es nuevo. Sí, y es que en los barrios, los muchachos del barrio, déjeme decirlo entre comillas, no son bandas, los muchachos del barrio no cobran extorsión, cobran una cuota de seguridad. Es decir, cómo la gente está dándole un tamiz de legalidad a estas actividades. Y en muchas oportunidades, producto también de la desconfianza que tienen en contra, tiene la gente desconfianza en nosotros, las instituciones, muchos conflictos personales, familiares, barriales, no se llevan donde las instituciones, porque las instituciones de estas cosas se demoran, la llevan donde los muchachos del barrio y finalmente, si no se soluciona, hay allí una persona desplazada dentro de la ciudad. Oiga, este fenómeno persiste. Persiste, o sea, es que el tema de las vacunas sigue en Medellín y todo el mundo ve calladito. Personero, usted es un tipo muy gentil y abuso de su confianza con un tema que los que habitamos el sector de la Alpujarra nos aterramos esta semana, y es que en menos de 2 semanas la vigilancia del CAD, del Centro de Estudio Departamental, se vio violentada tan fácil. Lo vimos en la marcha de los que no apoyaban el gobierno, que de un momento a otro entraron y tuvo que llegar el ESMAD. Y unos días después. Y unos días después vimos esta marcha. ¿Qué pasa ahí? O sea, quizás no sea un motivo de investigación de la personería, pero algún comentario hay que hacer con ese tema de la seguridad, donde también está ubicada la personería. Es que hoy y mañana le puede pasar a usted entra que está aquí debajo, a ese sótano. 3 personas pueden entrar y tomarse la personería, 4 o 5 tomarse Teleantioquia, 10 o 20 la gobernación, 15 o 30 la alcaldía. ¿Qué pasa ahí? Hemos fallado en esa estructura de cerramiento de seguridad del CAD, que así se llama, amables televidentes, el Centro Administrativo Departamental La Alpujarra. Definitivamente algo está fallando. No es posible que en 2 oportunidades y tan seguidas ocurra lo que ocurrió. Algo está fallando y eso amerita que por parte
de la administración municipal se haga una investigación para determinar dónde están las fallas y tomen acciones urgentes. Porque como ya se identificó que existe una debilidad, créanme que es posible que vuelva a ocurrir y vuelva a ocurrir de manera mucho más grave. En esta oportunidad estuvieron hasta el piso 3 de la administración municipal, hicieron daños a computadores, a ventanas, a puertas. Y fue muy violento. Muy violento, y que decimos de que rechazamos la violencia. No es la manera de exigir derechos por parte de las comunidades indígenas, por más cosmogonía, por más creencias propias que tengan. La violencia no es la forma, pero también un llamado de atención a la administración municipal para que revise qué está ocurriendo. 2 veces de seguida, y muy seguida, ha ocurrido de que se violente, se afecte la seguridad de la Alpujarra. Como los periodistas hacemos preguntas y aquí lo planteamos esta semana. ¿Por qué está ocurriendo? Pero es más, ¿a quién le interesa que eso ocurra? ¿Quién está facilitando que eso ocurra? Parece haber un plan detrás de eso, la ejecución de unos planes perfectos. ¿Y quién está detrás de eso? Personero, gracias por acompañarnos esta mañana. Un asunto final, porque usted dice, nos buscan mucho para denunciar temas de salud. La posición del personero o la personería distrital respecto a la reforma a la salud, que es uno de los temas centrales en Antioquia, porque hay cumbre en la Universidad de Antioquia, hay foro en el CES, hay encuentro en el DAN, hay varios eventos. ¿Cuál es su posición? Bueno, hemos leído parte del articulado de la reforma a la salud y hay muchas dudas. Hay muchas dudas porque venimos de un pasado en el manejo de la salud y que dejó algunas preocupaciones, dejó algunos alcaldes con problemas judiciales, dejó algunas personas que no recibieron la atención de manera adecuada. Hay que hacer revisiones de lo que viene pasando con las EPS. La personería en sus datos lo informa, y es que la gente se queja en mayor medida por la falta de prestación de servicio por parte de las EPS, por las demoras en una autorización. Generalmente ocurre que le autorizan un examen médico, un procedimiento, y cuando lo autorizan ya la persona perdió la vida, ya la persona falleció. Hay que hacer revisiones, hay que hacer ajustes, pero hay muchas dudas, a esta reforma. Yo estoy absolutamente seguro de que el Congreso va a hacer un trabajo juicioso para que esta reforma salga adecuada a las realidades de ciudad, a las realidades de país, y también que se mejore lo que viene funcionando bien o lo que tiene alguna falencia, pero que se mejore de tal manera de que no entremos a un sistema de salud de que pueda poner en riesgo la vida de los ciudadanos y ponga en riesgo los recursos públicos. William Jeffer Vivas, el personero distrital. Gracias, personero, por acompañarnos. Bienvenido siempre. Habrán muchos temas de ciudad para conversar. Gracias. Así es, gracias a ustedes, y para mí siempre es un placer madrugar a compartir con ustedes, con la ciudadanía que sigue a Teleantioquia, lo que la personería viene haciendo por la garantía de los derechos ciudadanos y humanos.